tal? Dios te bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchen a través de este medio. Damos gracias a Dios por un episodio más de esta serie de mensajes juveniles. Y si no te has inscrito al canal, te invitamos a que te suscribas y esperamos ser de bendición en esta hora. Mi nombre es Eugenio García, tengo 20 años, soy ministro del Distrito Fronterizo de Tamaulipas, de las Asambleas de Dios en México, y quisiera compartirte un breve mensaje, una pequeña reflexión que bendecirá tu vida, ubicada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 41. Le daré lectura y dice de la siguiente manera: Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este es un pequeño mensaje, una historia que se desarrolla dentro del Evangelio según San Marcos. Podemos encontrar en el versículo 35 al 41 esta historia que el encabezado lleva por nombre Jesús calmando la tempestad. ¿Sabes? En este momento los discípulos estaban enfrentando un gran temor. Ellos, al estar en medio del mar, en una gran tormenta, en una gran tempestad, y al sentirse casi a punto de morir, sienten un gran temor en sus vidas, y esto los lleva a la incredulidad. En algún momento cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, vamos a experimentar temor en nuestra vida, en las diferentes situaciones adversas que podamos enfrentar. Pero no está mal el tener temor. Lo que puede llevarnos a estar mal es la forma en que reaccionamos al temor. En este caso podemos encontrar que los discípulos reaccionaron con incredulidad. Podemos encontrar y señalar cómo Jesús se encontraba en su sentido humano. El capítulo 4 hacia atrás nos señala que Jesús, después de un largo día de enseñar a la multitud, después de un largo día de enseñar a la gente, se siente cansado, se siente agotado, y es por ello que va y duerme. Él demanda y ordena a los discípulos que fueran al otro lado del mar, y él en ese transcurso toma un sueño. Dice que el versículo, dentro de lo que estamos viendo, menciona que se encuentra dormido en la popa del cabezal de la nave. La popa o el cabezal, el cabezal era un tipo de cojín donde los navegantes se acostaban a descansar, y Jesús en este momento se había quedado dormido. Es importante señalar este temor que los discípulos tenían. Un temor que sobrepasa cualquiera de los temores. Un temor que sobrepasa cualquier temor que pueda venir a enfrentar nuestra vida. Y este es un temor hacia Jesús. Pero quisiera hablarte de las diferentes formas de temor que los discípulos experimentaron en esta historia. Podemos encontrar cómo se desarrolla la historia y en el punto geográfico en el cual te estoy hablando. El mar de Galilea, que también mejor conocido es un lago según la geografía, ya que es agua dulce, tiene una dimensión de 20 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho y está a 210 metros bajo el nivel del mar. La geografía de este lago, que además estaba rodeada por montañas o colinas, cuando venían las ondas de viento frío con las ondas de viento cálido, esto conformaba que se hicieran grandes tempestades, grandes tormentas en un momento. Cabe señalar que 3 de los discípulos que estaban con Jesús dentro de esa nave eran pescadores, que ya tenían experiencia en la mar. Pescadores que quizás ya habían navegado, pescadores que quizás ya en algún momento habían estado en otras tribulaciones, pero en este momento estaban completamente angustiados y tenían un gran temor porque estaban a punto de morir. Es el momento en el cual vienen a Jesús, y Jesús se encontraba durmiendo. Sabes, muchas veces nosotros como jóvenes podemos llegar a creer o a pensar que cuando necesitamos de Jesús, que cuando estamos pasando por una situación difícil, por una situación adversa y que no encontramos un descanso, no encontramos un porqué de lo que estamos pasando, llegamos a tener temor de nuestras vidas. Y este temor nos puede llevar a la incredulidad. Inclusive muchos de los jóvenes que llegan a una congregación por temor, muchas veces al que dirán o al momento en que se enfrentan a una situación difícil, deciden abandonar la fe. Los discípulos en este momento estaban atravesando un gran temor. El versículo
35 y al 37 menciona que se enfrentaron con una gran tormenta. La palabra en griego que se emplea para gran es mega. Entonces podemos decir que ellos estaban enfrentando a una mega tormenta, es decir, no era cualquier tormenta, ya que robaba la calma de los 3 discípulos que ya tenían experiencia en la mar. Y ellos deciden ir hacia el maestro con una actitud de exigencia disfrazada de humildad. ¿Por qué quiero decir esto? Porque van hacia Jesús y le dicen maestro, reconociendo el nivel de poder que él tiene, pero le dan una exigencia diciéndole, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, podemos ver la preocupación de los discípulos al decir, maestro, ¿no ves que estamos a punto de morir? Maestro, ¿no ves que estamos a punto de ser muertos, que cada vez la tempestad aumenta más, que cada vez las olas golpean más nuestra barca, que cada vez la nave se llena más de agua y que no vamos a tener ninguna salida y tú estás durmiendo cuando nosotros estamos muriendo? Tal pareciera que a los discípulos se les había olvidado quién estaba con ellos dentro de la barca. El gran temor que se enfrentaron a la tormenta. Y es que no era de esperarse, ya que era muy difícil que alguien sobreviviera dentro de esta tormenta. Pero la segunda forma en la cual experimentaron el temor los discípulos es en el temor en la gran bonanza que se plasmó. Mencionan que al instante que aquellos fueron hacia Jesús, Jesús se levanta y con esa autoridad y con ese poderío reprende al viento y reprende a la mar diciendo, calla, enmudece. Y esto es muy importante, ya que con esto podemos ver la autoridad de Jesús. Sabe, como principal propósito este pasaje tiene 2. Primero, brindar la esperanza al creyente que está pasando por situaciones adversas. Y segundo, poder ver la veracidad de la persona y el carácter de Jesucristo. Podemos ver dentro de la persona humana de Cristo el cansancio, pero también podemos observar dentro de su divinidad el poder que Él tiene sobre todas las cosas, ya como Él como creador. Podemos señalar lo que Pablo menciona en Colosenses, que todas las cosas subsisten por medio de Él y para Él. Juan señala en su primer capítulo que nada de lo que existe pudo haber sido creado si no hubiera sido por medio de Él. Es decir, pone a Jesucristo como creador, y Él como creador tiene la autoridad y tiene el poder sobre todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, y tiene el poder sobre todo lo que existe. Jesucristo, amado amigo, amado joven, tú que me escuchas, tiene el control de nuestras tormentas. Él es el Señor de las tormentas, y como el Señor de las tormentas tiene el control de ellas. Vino un gran temor cuando vino esta bonanza, y es que cuando señala en el versículo 40 que hubo una gran bonanza, la misma palabra que se emplea para gran temor es mega, es decir, hubo una mega bonanza. Y como ustedes sabrán, para que una tormenta se disipe por completo, tiene que llevar un periodo de tiempo. Es decir, primero quizás se quita la lluvia, después se calma la mar, se calman las olas y primero deja de llover. Es un periodo de tiempo. Pero en ese momento menciona que al instante que Jesús dio la palabra, esta tormenta y esta gran tempestad se calmó por completo. Lo que nos lleva a la tercera forma que experimentaron temor los discípulos. Y esta tercera forma es el temor hacia Jesús. Y este es el temor más importante. El temor hacia Jesús. El versículo 41 dice, entonces temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El temor que se emplea en este versículo podemos entenderlo como una xenofobia, que es el temor hacia lo extraño o el temor hacia algo extraño. Y es que déjame decirte, querido amigo, que no era para menos. Jesús no es de este mundo. El poder que Jesús tenía sobrepasaba por completo toda nuestra razón, toda nuestra naturaleza humana, porque Jesús manifiesta su poderío y autoridad.
tanto que llena de temor a los discípulos, y es que la gran tormenta en la cual Jesús estaba teniendo mayor atención no era la tormenta que había alrededor de ellos en el espacio geográfico, sino la tormenta que había dentro del corazón de los discípulos. Era una tormenta mayor, una tormenta más grande en la cual ellos se preguntaban: ¿quién es este que inclusive tiene el poder y la autoridad para que los vientos y la mar le obedezcan y cesen al instante? Podemos ver la esperanza del Señor y Salvador en el cual confiamos en su poderío. Pero podemos preguntarnos por qué tenían temor los discípulos. Y esto nos lleva a un temor reverencial. El predicador en los Proverbios menciona que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto es algo muy importante, no es un temor en cuanto a ser destruidos, sino que es un temor reverencial, un temor por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Es decir, un temor reverencial se basa en poder reconocer que alguien es mayor que nosotros. Y en este momento los discípulos estaban haciendo eso. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos se llenaron de temor? El temor más grande que sobrepasó el temor a ser muertos por una tempestad, el temor más grande que sobrepasó la bonanza era el temor que tenían hacia Jesús. El capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, en una historia similar, señala que Jesús a la orilla del mar estaba predicando a la multitud del Evangelio, decide subir a una nave y le pide a Pedro que bogue mar adentro y eche la red. Pedro, tras una noche, había pasado intentando pescar y no había pescado nada, ya que en este tiempo era la mejor manera de pescar. Y Pedro le contesta: maestro, toda la noche estuve pescando y no pesqué nada, y ahora vienes tú y me dices que lance la red. Podemos decir que Pedro le estaba diciendo: maestro, yo que sé de pesca, yo que sé de mar, tú me estás diciendo que en este momento voy a mar adentro donde no hay peces, y que hoy es de día y no voy a pescar absolutamente nada, pero bueno, tú me estás diciendo que lo haga, en tu nombre echaré la red. Pedro hace esto, y esta es sorprendente la pesca que trae consigo, que tiene que pedir ayuda a los demás amigos de él para que pudieran sacar la red repleta de peces. Cuando Pedro sale, se posa entre Jesús y le pide que se aleje y se vaya de él. Es algo similar a lo que estaba pasando con los discípulos, es decir, Pedro pudo entender el temor reverencial hacia Jesús porque era completamente algo extraño quien estaba delante de él. Y es que sabe, amado amigo, yo te quiero hablar de la santidad de Dios. Es importante que para que nosotros podamos mantener firmes en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, en medio de una situación difícil, busquemos la santidad de Dios. Y cuando hablo de buscar la santidad de Dios, hablo de una comunión con nuestro Señor. Porque solamente teniendo una comunión con nuestro Dios, con nuestro Rey, con nuestro Salvador, es como vamos a poder ser fuertes y es como vamos a poder tener una fortaleza para poder vencer las acechanzas del enemigo y las acechanzas de este mundanal que está repleto de pecado. Solamente teniendo una comunión con Él y acudiendo a su presencia es como nuestra tormenta va a ser disipada. Si sabes, lo más importante que te quiero hablar en esta hora, porque el temor reverencial que debemos de tener hacia Jesús es porque Él ya venció todos nuestros temores en la cruz del Calvario. Cristo ya venció todas las tormentas y la mayor de ellas, la mayor tormenta en la cual Jesús se enfrentó, no fue una tormenta en medio del mar de Galilea, no. La mayor tormenta que Jesús se enfrentó fue en la cruz del Calvario, donde ese Rey de gloria, donde ese Rey de reyes, donde ese Creador del universo, el Todopoderoso, ante aquel que el mar y el viento se inclinan y le obedecen, cayó y se humilló solamente para llevar el peso del pecado de la humanidad. Esa fue la mayor tormenta que Jesús enfrentó. Y Jesús le enfrentó para que tú y yo pudiéramos vencer nuestras tormentas. Jesús le enfrentó para que tú y yo pudiéramos salir victoriosos en medio de las situaciones difíciles que podemos enfrentar. Algo que me llama mucho la atención es la condición
del corazón de los discípulos ante el temor hacia Jesús. A pesar de que los discípulos ya habían escuchado, porque Jesús, en el contexto de este pasaje, habla que les había enseñado en parábolas, y las 4 parábolas que Jesús les enseñó anterior a este pasaje, habla acerca del reino y acerca de la obra que Jesús iba a tener en función. Es decir, los discípulos ya sabían hasta un cierto punto la función que Jesús tenía, pero ahora tocaba que lo experimentaran. Y sabes, es que tú y yo vamos a conocer de Jesús, o en algún momento vamos a escuchar hablar de Él, pero el conocimiento de Él no se basa solamente en lo teórico, sino que es un balance tanto en lo teórico como en lo experimental. Jesús quiere que lo conozcamos, sus atributos completamente como es Él, lo revela en la Escritura, pero también quiere que lo conozcamos en una experiencia. Y en este momento los discípulos tenían que tener esa experiencia del Rey en el cual estaban confiando. Sabes, ciertamente las pruebas son difíciles. Ciertamente las situaciones adversas que pueden venir a nuestra vida nos pueden robar la calma, nos pueden robar esa confianza, nos pueden robar la paz. Pero Jesucristo ya pagó por todo ello en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 32 es: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cristo en la cruz del Calvario venció la peor de las tormentas para que tú y yo podamos salir victoriosos en medio de las nuestras. Cristo en la cruz del Calvario nos otorgó la libertad. Cristo en la cruz del Calvario nos otorgó el perdón. Que a pesar que las condiciones en las cuales podamos estar pasando, lo cual estamos poder enfrentarnos, y que no podamos saber si vamos a salir de esto, que tal pareciera que ya no tenemos a nadie a quien acudir, que tal pareciera que no hay ninguna salida y solamente esperamos el final. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llena nuestros corazones y nos brinda de confianza en el Señor. Y es que en esto se basa la fe. La fe es la sustancia de la esperanza, y la esperanza nos lleva a confiar en lo que Dios y su Hijo Jesucristo ha prometido hacia nosotros. Y Él ha prometido que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Con esto quiero decirte que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio del dolor, cuando sientas que ya no tienes una salida y que ya no tienes una esperanza, recuerda que Jesús ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El sentido y el propósito de la prueba es que podamos crecer en fe, que podamos acercarnos hacia nuestro Dios y Salvador, y que de esa manera podamos conocerlo más. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, yo no sé qué es lo que estés enfrentando. Yo no sé y desconozco verdaderamente cuál sea la situación que te esté robando la calma, pero lo que sí sé es que en tu nave, en tu embarcación, va un poderoso Rey, un poderoso Salvador, que aunque parezca que está dormido y que no te ha prestado atención, Él está ahí y está teniendo cuidado de tu situación. Solamente basta que vayas y le busques, que clames a Él.